empieza cada vez a clarificarse luego de esta fase de inscripción que todavía está latente, aunque se encuentra ya en la recta final ante el Consejo Nacional Electoral por parte de los candidatos. Ayer, entre la mañana y madrugada de hoy, para ser más exactos, el Consejo Nacional Electoral sesionó no con la totalidad de sus consejeros, pero con la mayoría y suficiente para tomar decisiones importantes en torno a este proceso. Por ejemplo, la Alianza Electoral Unión por la Esperanza, que auspicia las candidaturas del economista Andrés Arauz y Rafael Correa a la presidencia y vicepresidencia de la República, tiene 2 días para subsanar los requisitos de inscripción previo a ser inscritos de manera oficial para participar en estas elecciones del 2021, así como también se inscribieron oficialmente el binomio de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. ¿Qué representa para la coalición política UNES esta decisión? ¿Qué hay detrás de la postura de reemplazar candidato, en este caso por la objeción presentada a la candidatura del exmandatario Rafael Correa Delgado? Temática que la planteamos a continuación y entre otros temas que vamos a dialogar, pero hay que arrancar con estos temas relacionados a la coyuntura, porque hace pocas horas conocieron la noticia que finalmente sí fue aceptada la candidatura, pero hay que hacer algunas modificaciones. Con el economista Andrés Arauz Galarza, exministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, y por poco tiempo ministro de Cultura y Patrimonio encargado, así como exdirector del Banco Central del Ecuador y entre otros cargos en la de Rafael Correa Delgado como presidente de la República. Economista, qué gusto saludarlo, bienvenido. En términos generales, ¿qué opinión le merece la decisión del CNE? Muy buenos días, Carlos. Un saludo a Radio Modelo y toda la ciudadanía que nos escucha. Realmente estamos contentos con mucha alegría de que prevaleció la Constitución, prevaleció la democracia, prevaleció la salvaguardia de los derechos de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Estamos contentos de que esa mayoría del Consejo Nacional Electoral actuó conforme a derecho. Nuestra alianza representada por las listas 1 y 5 no buscaba ningún privilegio, sino simplemente que se respete la Constitución, la ley, los reglamentos. Se ha procedido así, estamos muy alegres y ahora nos dedicamos directamente a la campaña, a poder recorrer nuestro país, a conocer las necesidades en diálogos con la ciudadanía, con los sectores sociales. El plan de trabajo y lo que va a darle a conocer al país en esta fase de campaña. ¿Qué representa hoy para UNES o para la coalición Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social, la no candidatura a Rafael Correa Delgado, que ahora tendrá que ser reemplazado, asumo, por Carlos Rabascal, porque fue el otro binomio que se presentó en el proceso de democracia interna de la organización política? ¿En qué les favorece y en qué les perjudica hoy la no presencia de Rafael Correa en la papeleta? Mira, en las próximas horas, apenas recibamos la notificación por parte del Consejo Nacional Electoral, procederemos a ingresar el expediente que corresponde a Carlos Rabascal. Eso estaba definido desde antes, lo habíamos comunicado con claridad y obviamente una vez ingresado esperaremos que el Consejo Nacional Electoral califique nuestra candidatura al binomio completo. Son ya detalles que tienen que seguirse, que tienen que completarse, pero esperamos a que no haya ningún inconveniente. La salida del compañero Rafael Correa del binomio, insisto, estaba previsto, ya que luego de que él venció las primarias hubo el dictamen final, la sentencia de casación por parte de la Corte Nacional de Justicia, y bueno, termina completando esta historia que comienza en 2018 con una reforma mediante consulta popular sin que pase por los procesos previos y que buscaba la eliminación de Rafael Correa del panorama electoral. Eso se termina cristalizando, tendremos ahora ya el documento de la descalificación del caso y ahora básicamente dedicarnos a la campaña, dedicarnos a recorrer a nuestro país, dedicarnos a construir las propuestas, porque ya tenemos mucho tiempo perdido y no tenemos más tiempo que perder. Necesitamos dedicarnos a gobernar. Una vez que Rafael Correa no podrá aparecer como binomio suyo, ¿cuál será el rol de Rafael Correa en caso de que Andrés Arauz sea el próximo presidente de la República? Mira, Rafael Correa es claramente un referente, un líder para una buena parte de la ciudadanía ecuatoriana y para todos, creo yo, que tienen que reconocer las transformaciones sociales, económicas, productivas en materia de infraestructura,
y de cambio social que se llevaron a cabo en su gobierno. Él obviamente seguirá siendo un protagonista de la historia política ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana, y tendrá que cumplir un rol en ese sentido. Acompañará nuestra campaña desde donde esté, y una vez que lleguemos al gobierno, vamos a generar las oportunidades para la ciudadanía, cobijados por esa esperanza que todos han venido buscando y que con la decisión de ayer finalmente se cristaliza. Antes de profundizar en esas propuestas que ya deben ser parte de la campaña electoral y a donde debemos enfocarnos, porque la gente necesita saber cómo se le va a solucionar los problemas que hoy son latentes y que vive el Ecuador. Usted había mencionado hace 3 días que una misión de la Unión Europea vendría a Ecuador para vigilar muy de cerca el proceso electoral. Entiendo yo que hoy el grado de credibilidad y de confianza del CNE, para ustedes al menos y para otras organizaciones políticas, no es el mejor. Bajo ese panorama hubo una negativa por parte de ellos. Hoy, ¿cuánto cambia el panorama, tomando en cuenta que ya están muy cerca de ser oficialmente candidatos? Podríamos precisar, no ha habido una negativa por parte de la Unión Europea. Quizás el titular que sacaron ciertos medios buscaba dejar esa imagen. En realidad sí vendrá esa misión exploratoria de la Unión Europea al Ecuador en los próximos días. Incluso ya se han contactado con nosotros para poder ver en qué fechas les podemos atender, los temas que queremos abordar. Así que van a estar presentes en el país. Es un imperativo para el Ecuador. Y lo hacen porque buscan que se permanezca un ambiente de elecciones libres y democráticas. Han tenido ya unas relaciones con el Consejo Nacional Electoral, también a través de las Naciones Unidas, específicamente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y a todos nos interesa que esa relación pueda desenvolverse adecuadamente. Pero bueno, más allá de la coyuntura respecto a la observación electoral, ahorita estamos concentrados ya desde el día de hoy y abocados a poder presentar a la ciudadanía esta opción de esperanza. Si había ese temor a que nosotros participemos, era justamente porque brindábamos una opción de esperanza, de cambio político, de finalmente recuperar algo de dignidad, de resolver los problemas económicos, sociales, que estamos convencidos que lo podemos hacer. Vaya que eso es un respiro para la militancia y entiendo que ustedes también lo perciben como tal porque les genera tranquilidad y confianza de que si van a ser parte del proceso electoral. Es una batalla, no se ha ganado la guerra. Hoy perciben que este proceso electoral sigue siendo todos contra la revolución ciudadana o en el espectro general de lo que representa estas elecciones, ¿cómo lo conceptualiza el candidato a la presidencia Andrés Arauz? Gracias, Carlos. Esa es una gran pregunta. Mira, no creo que el escenario sea todos contra la revolución ciudadana. Ese es quizás un framing, un marco que se ha querido construir en la ciudadanía, pero la mayoría de los ecuatorianos no está preocupado de las peleas entre políticos desde una visión estrictamente en ese sentido. Más bien lo que la ciudadanía está preocupada es en que se les pueda dar soluciones a sus problemas y nosotros vamos a recuperar la fe, la autoestima de los ecuatorianos en nosotros mismos, y eso va a significar también una confianza renovada en la acción económica y social de nuestro gobierno y finalmente en la recuperación económica directamente poniendo dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas, reactivando la inversión, reactivando la parte productiva de nuestro país, generando oportunidades de trabajo y empleo y nuevamente brindando estabilidad y seguridad económica a nuestras familias para que puedan estar seguros que pueden alimentar a sus niños, que puedan cubrir sus necesidades básicas. Aún no conocemos su plan de trabajo porque la inscripción no se ha dado de manera formal ante el CNE o no se ha hecho público como normalmente debería cumplirse de acuerdo al Código de la Democracia, pero profundicemos justamente en esas puntualizaciones que efectuaba. ¿Cuáles son los problemas que usted ha podido identificar que hoy agobian y que deben ser de solución inmediata para el pueblo ecuatoriano? Mira, nuestro principal y primer objetivo y exclusiva prioridad de nuestro gobierno en el corto plazo es la recuperación económica. Eso quiere decir poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas mediante una asistencia directa del Estado a las familias ecuatorianas con instrumentos de tecnología de información como es el dinero electrónico. ¿Para qué? Porque si las familias ecuatorianas tienen dinero en sus bolsillos, pueden nuevamente salir a la tienda, al mercado a consumir,
Quien vende, por ejemplo, jugos en el mercado puede hacer más órdenes de compras de naranjas, el transportista tiene más trabajo, quien vende las naranjas en la producción, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, en Caluma, podrá tener más oportunidades de vender y eso genera mayor producción, mayor empleo. Pero lo esencial ahorita es poner capacidad de consumo, capacidad adquisitiva en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que el circulante empiece a rodar en la economía nacional y volver a tener condiciones mínimas económicas estables. Siempre se ha hablado del fortalecimiento de la dolarización. ¿Cómo lograrlo bajo el contexto actual? Porque la deuda externa y la deuda interna todavía no se puede evidenciar porque las cifras no han sido claras. Pero ante ese panorama que es complejo, ¿cómo fortalecer nuestra economía? Ya hablaba usted de la dinamización de la economía, pero la dolarización debe fortalecerse. ¿Bajo qué mecanismos hacerlo? Mira, nosotros defendemos el fortalecimiento de la dolarización ecuatoriana. ¿Por qué? Porque la dolarización se hace con dólares. Tienen que entrar más dólares de los que salen. Es como si tuviéramos un balde en donde entra liquidez, entra agua, y si ese balde tiene muchas grietas, muchos huecos, no se llega a llenar el balde y se sale la liquidez de la economía ecuatoriana. Para fortalecer la dolarización, hay que mantener los dólares dentro de la economía nacional, para que empiecen a circular dentro de nuestra economía, generen oportunidades de trabajo, de empleo. Además, vamos a utilizar la tecnología de información para impulsar lo que se denomina técnicamente la velocidad de circulación del dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo le transfiero a usted una plata que le debo, $100 de forma electrónica, usted también va a poder hacer esa transferencia a alguien más rápidamente. Pero si yo me demoro físicamente en transferirle esos $10, tengo que viajar pues a Manabí para poderle hacer esa transferencia. Y se demora esa transacción 6 horas. Y eso es una pérdida de eficiencia en la economía. Mientras más rápido logremos mover el dinero en la economía nacional, más se fortalece la dolarización. Y a eso estamos abocados, a eso nos dedicamos, eso sabemos hacer y lo vamos a hacer. Economista, según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta junio, y los datos han variado y en mayor porcentaje tomando en cuenta la pandemia y el impacto generado por el COVID-19, al menos el 14% de la población económicamente activa está desempleada. ¿Cómo generar empleo digno y estable? Que hoy es tal vez una de las problemáticas que requiere solución para que el pueblo ecuatoriano pueda mejorar sus condiciones socioeconómicas. Mira, es una situación terrible la que vive el Ecuador. Estamos acercándonos al 80% de su población o en desempleo o en subempleo. Esto es una preocupación gravísima y que en el contexto de una economía post pandemia se debe resolver de la siguiente manera. En primer lugar, tiene que haber un pago inmediato de la deuda social. No puede ser que el propio Estado ecuatoriano esté debiendo a sus ciudadanos, maestros, docentes, servidores públicos. No puede ser que estemos debiendo ingentes cantidades de recursos a los gobiernos locales, a los pequeños proveedores que a su vez no pagan a sus trabajadores. No puede ser que estemos debiendo a la seguridad social que ha sido tan importante para cubrir las previsiones sociales de la ciudadanía. Al poder pagar la deuda social, y estamos hablando de miles de millones de dólares, inmediatamente se reactiva el dinero en la economía, la gente retoma su actividad de consumo y empieza a activarse la demanda de bienes y servicios y los mercados se reactivan, el consumo empieza a florecer y empieza a haber un poco más de estabilidad económica. Pero estructuralmente tenemos un reto aún mayor y que tiene que ver con específicamente el desempleo juvenil. Eso significa que el Estado tiene que asumir un rol protagónico en el primer empleo de las personas jóvenes para que puedan ganar experiencia y para que puedan además tener una salida laboral hacia las necesidades que tiene el Estado y la sociedad. Vamos a asumir un rol protagónico en donde la juventud va a tener oportunidades de empleo, porque si es que la juventud ni trabaja ni estudia, puede terminar siendo una generación perdida con impactos profundos para la supervivencia y el desarrollo de nuestro país.
Ahora, economista, ¿sabe usted en qué condiciones económicas se encuentra el Ecuador? Porque hoy, por ejemplo, en el bloque anterior leía que vamos a recibir 2.000 millones como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es un acuerdo que bordea los 6.500 más todo lo que ha venido llegando. Y los otros acuerdos multilaterales y bilaterales, ¿qué consecuencias pueden atraer a mediano y a corto plazo o complicar la próxima administración? Mira, se habla como de estos acuerdos como si fueran un regalo a esta planta. Ujú. No, estamos hablando de más endeudamiento. Lo que nosotros hemos dicho es, si va a llegar ese dinero del FMI, en este caso en el corto plazo, 2.000 millones de dólares, que ese dinero no se esfume pues apenas llegue, no se vaya fuera del país a los 5 minutos cuando llegue. Tiene que quedarse en la economía ecuatoriana. Nosotros hemos hablado con el Fondo Monetario, hemos escrito cartas al gobierno del Ecuador, le hemos dicho, por favor, preserven que esos dólares se queden en la economía nacional, que no sirva para pagar nuevamente transacciones al exterior, que se quede ese dinero en el Ecuador y de esa manera se impulse la actividad económica dentro de nuestro Es país. decir, usted promete no endeudamiento, economista. Mira, nosotros ¿O es sabemos cómo necesario gestionar. endeudarse para poder dinamizar nuestra economía? Nosotros sabemos cómo gestionar las finanzas públicas, la liquidez de la economía nacional. Sí tenemos recursos como Ecuador. El problema es que se ha permitido que esos recursos se fuguen fuera del país, se escondan en guaridas fiscales donde operan los piratas financieros, ¿Y usted donde se apunta a evaden los recuperarlos? impuestos. ¿Perdón? ¿Usted apunta a recuperarlos en caso de ser presidente de la República? Absolutamente, pero esa es la tarea nuestra como gobernantes. No se podemos seguir siendo indolentes frente a un poco de privilegiados que deciden sacar el dinero del Ecuador y afectar a la economía nacional en su conjunto. Claro que vamos a recuperarlos y vamos a comenzar por los cerca de 6.000 millones de dólares que tienen pocos bancos del Ecuador depositados líquidos en Miami y en Suiza. Esa plata tiene que volver al Ecuador en buena parte para destinarse al crédito productivo, a reactivar la economía nacional, a tener condiciones de crédito más accesibles, que no nos roben con débitos no autorizados en la banca y con comisiones estratosféricas, y que ese dinero se dedique a reactivar la economía nacional. Eso es lo que hay que hacer. Economista, usted ha estado muy cerca durante estos 10 o un poquito más de años del periodo de Rafael Correa, o de los periodos de Rafael Correa Delgado como presidente de la República. Ya usted lo ha puntualizado como un líder y representante a nivel nacional y todo lo que genera en cuanto a repercusión, y las cifras los dicen, al menos en cuanto a tendencias o intención de voto, que los tiene allí en la parte alta. Bajo ese esquema o ese panorama de la evaluación que usted ha podido efectuar, ya hablaba de cosas positivas en la administración de la Revolución Ciudadana, pero ¿qué no haría usted? Mira, nosotros somos seres absolutamente responsables. No creemos que debemos enfocarnos en el pasado. La ciudadanía lo que busca son soluciones hacia el futuro. Nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer el gobierno junto con el pueblo ecuatoriano para que no tengamos que enfrentar nuevamente periodos de traición, ni en el Ejecutivo ni en la Asamblea. Y eso solo se logra con una fuerte organización social. Por eso esta campaña, si bien estamos trabajando para poder lograr ese apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano en las urnas, también será una campaña para profundizar el tejido social y productivo, una base social organizada, un pueblo consciente de su rol histórico en definir su futuro y obviamente en planificar y gestionar la política pública conjuntamente con el pueblo que vamos a llevar a cabo a partir del 24 de mayo. Así que si usted me pregunta una diferencia, vamos a hacerlo profundamente organizado con el pueblo ecuatoriano para evitar que suceda una nueva traición. ¿Eso significa que no lo hicieron en la Revolución Ciudadana o con Alianza País en el poder? Mira, significa que hubo un proceso muy acelerado de transformación social en donde quizás el pueblo ecuatoriano no estuvo a la velocidad que requería de parte de la organización social, de los sectores productivos organizados. Ahora vamos a plantear ese reto para avanzar igual de rápido, igual de veloz, pero con una organización social profunda, productiva, profunda, que permita sostener este proyecto en el más largo plazo. Economista, sé que tiene una compleja agenda y hay otros importantes temas y de seguro en otras entrevistas vamos a poderlos abordar, pero rápidamente a Manaví, ¿qué ofrece
hay muchas obras pendientes acá. Usted sabe la situación en el ámbito de salud, las obras inconclusas en cuanto a las unidades hospitalarias, la refinería del Aromo, el puerto de aguas profundas, el aeropuerto internacional. Bajo esa evaluación que ha podido efectuar, ¿qué es lo que usted propone para la provincia? Mira, Manabí es la provincia del milenio y recibió una ingente inversión de recursos en la provincia en distintos aspectos, en la vialidad, en la fibra óptica, en la infraestructura educativa, también en la infraestructura hospitalaria. Manabí volvió a ser una provincia vinculada a nuestro país, pero nosotros tenemos claro que algunos elementos pendientes ahí. Nosotros vamos a retomar la refinería del Pacífico para desarrollar un polo de desarrollo en el Aromo, en la zona donde está la refinería en proceso de aplanamiento de terrenos, en donde construiremos el complejo petroquímico en una zona especial de desarrollo económico, en donde también reactivaremos proyectos de riego conjuntamente con la prefectura. Ya hemos planificado eso en visitas anteriores con el señor prefecto. Vamos a trabajar, obviamente, en el fortalecimiento y profundización del puerto de Manta para que sea un hub, no solo nacional, sino también regional, como cada vez lo es. Y por supuesto que trabajaremos en la dimensión logística. Manta cumple un rol crítico en el panorama logístico nacional e internacional y seguiremos impulsando ese rol para tener una política multimodal, marítima y aérea con el Aeropuerto Internacional de Manta. Tenemos pendiente también concluir algunas de las obras de infraestructura vinculadas a la reconstrucción, avanzar con la política de inversión en salud, con los hospitales tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública e institutos tecnológicos superiores, especialmente en la ciudad de Puerto Viejo, también en Jaramillo, que son indispensables para el desarrollo productivo y educativo de nuestro país y de la provincia de Manabí. Economista, quedan temas pendientes para una próxima oportunidad. Cordiales saludos y buenos días. Muchísimas gracias, Carlos. Era el economista Andrés Araúz Galarza, el precandidato a la presidencia de la República por la coalición